Bueno, nosotros somos el grupo 7. El tema que vamos a estar tocando respectivamente se trata de aspectos psicológicos de la relación médico-paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, la relación médico-paciente es una relación interpersonal con connotaciones científicas, éticas, filosóficas y sociológicas que van a ser de tipo profesional, que sirven de base para lo que sería la gestión de salud. Dentro del marco de la asistencia sanitaria institucional, esta relación es el pilar sobre el que va a descansar el nivel de satisfacción de la atención y es solo tras alcanzarla que se va a poder obtener la satisfacción global con el ámbito organizativo de la atención. Cabe resaltar que es la piedra angular del cuidado médico y el eje central del modelo organizativo de la asistencia sanitaria institucional como tal. Se trata además de una relación donde se presta servicio de alta significación por ser la salud una de las más preciadas aspiraciones del ser humano. Ahora bien, para que el médico pueda aplicar sus conocimientos teóricos y técnicos al diagnóstico y tratamiento, es necesario e indispensable establecer un diálogo con el paciente, aun ante el hecho innegable de que en esta relación, como en cualquier relación humana, no es posible una no comunicación, o sea, una en la que, por ejemplo, el que habla, entre comillas, no se da solo a través de la palabra y en la que la duración del tiempo en la que se desarrolla no debería necesariamente una variante limitante para la misma. El tratamiento de una enfermedad puede ser enteramente impersonal, pero el cuidado de un paciente debe ser completamente personal y por ende de naturaleza multifuncional, y más con los pacientes geriátricos. Sin más nada que agregar, le dejo con mi compañera. Siguiente diapositiva. Sin más nada que agregar, nuevamente les dejo con mi compañera. Yo creo que antes era yo, la detección de las alteraciones cognitivas. Bueno, en caso dice que si vamos a detectar alteraciones depresivas o cognitivas, sería pertinente derivar a un servicio especializado. ¿Qué sería eso? Atribuir que el paciente anciano tiene algo y tiene que constatarle que también tiene que haber otro diagnóstico de otro profesional de la área de la salud. Y un ejemplo de eso es si un anciano, por ejemplo, sufre de depresión y tiene Parkinson, eh, sería correcto y efectivo que él pase en un psiquiatra y también en un, un neurólogo, para así que él lo pueda contemplar, eh, para así que él pueda contemplar con la finalidad de tratar síntomas y para que el no sufra un deterioro cognitivo y funcional de todo que él tiene y sufre. Gracias. Siguiente diapositiva. Bueno, la evaluación psicológica consiste en determinar los trastornos de las funciones cognitivas y de las alteraciones esferoafectivas que representan y repercuten negativamente en la capacidad funcional, es decir, en la vida cotidiana diaria. Ahí consiste en analizar al individuo para hacer una correcta evaluación, su lenguaje, sus gestos, la orientación, memoria, cálculo, comunicación y cómo se expresa y cómo actúa el individuo en la vida cotidiana. Existe la creencia que el deterioro cognitivo se encuentra solamente en ancianos, pero no es así, ya que sí tiene una mayor frecuencia en ancianos, pero puede mostrarse a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida. Otro aspecto muy importante también que podemos ver es que muchas veces un individuo que es intelectual, que parece aparentemente normal y sus familias no perciben, pero al pasar en un psicólogo
tiene algún trastorno psicológico. Entonces es muy importante para realizar el diagnóstico, realizar la evaluación psicológica, así para permitir ver lo que el individuo tiene. Bueno, la comunicación verbal y no verbal entre médico-paciente en la geriatría, ¿verdad? Primero consiste en dos cosas diferentes, distintas. Entonces, yo voy a empezar hablando de la comunicación verbal, que tiene como definición es todo aquello que expresamos a través de las palabras. La lenguaje podríamos utilizar palabras y signos lingüísticos, canales, cómo llega, ¿verdad? La información para otra persona, que puede ser oral o escrito. El receptor puede estar o no presente y es de rápido acceso, ¿verdad? Muy instantáneo. El mensaje tiene que ser siempre clara, brinda la oportunidad de corregir, es consciente y razonada, mejora la atención. Entonces, la comunicación verbal es súper importante entre médico y paciente. Por ende, tiene una gran dificultad con los pacientes geriatras, porque muchos tienen dificultad para entender. Entonces siempre requiere que estés acompañado, ¿verdad? En una consulta, y que el médico trate de ser bien sencillo con las palabras. Claro, tenemos que utilizar termos técnicos médicos, pero siempre intentar hablar de una forma sencilla, despacio, para que puedan entender. Y ya la comunicación no verbal son lo que somos capaces de transmitir a través de los gestos y lenguaje corporal. Su medio es el lenguaje corporal y los signos paralingüísticos. Los canales son expresiones, gestos y lenguaje corporal. Abarca desde la mirada a los movimientos de las extremidades hasta la postura corporal. El receptor es indispensable su atención, entonces tiene que siempre estar atento para la comunicación no verbal, porque es todo como de visión, ¿verdad? Y las ventajas es transmite emociones y sentimientos, completa la comunicación verbal porque ayuda a conectar mejor con los receptores y mostrar otros aspectos y virtudes del emisor. Y la comunicación no verbal también es demasiado importante, principalmente en una consulta geriátrica, porque si hace, por ejemplo, como tiene un mal diagnóstico o un prognóstico y se fue muy expresivo, el paciente puede tratar de asustar y quedar con miedo, ¿verdad? Se quedar cerrado y no poder compartir, cambiar informaciones con usted. Por mi parte es esto. Atención e intervención. Para entender el punto de vista del enfermo, es preciso valorarlo individualmente. No hay dos pacientes iguales. Cada persona tiene sus propias creencias, valores y prioridades que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer recomendaciones. La valoración de los pacientes ancianos no debe olvidar los aspectos psicosociales que influyen de la misma manera que las enfermedades tradicionales en su estado de salud. El médico debe ser capaz de crear el ambiente adecuado durante la consulta para que el paciente se sienta confortable para hablar de los problemas que puede padecer.
Además de percibir que hay tiempo suficiente para comunicarse, el médico debe evitar hacer juicios de valor, aunque las opiniones del paciente no coincidan con las suyas. Una de las principales dificultades para detectar los trastornos depresivos es que generalmente las personas consultan por otros síntomas, como dolores difusos, trastornos del sueño, cansancio, trastornos de memoria. De ahí la importancia de profundizar y precisar el diagnóstico para su correcto y oportuno tratamiento. Las intervenciones psicológicas han sido menos utilizadas en el tratamiento de los cuadros depresivos geriátricos, avalando la creencia de que solo la terapia farmacológica puede ayudarla. Este modelo de terapia es una intervención psicológica estructurada y breve que ha mostrado ser efectiva en el manejo de la depresión mayor y los trastornos relacionados con el estrés. El enfoque de resolución de problemas se basa en la observación clínica de los síntomas emocionales, principalmente son problemas cotidianos, motivando a los pacientes a formular sus propios caminos alternativos de manejo de dichos problemas. Este modelo se centra en el paciente y focaliza su atención en el aquí y ahora. A los pacientes se les enseña a utilizar sus propios recursos y habilidades para un mejor funcionamiento en la vida diaria. Buenas, soy Alexander Barreto y le estaré hablando sobre el conflicto médico-paciente, ¿verdad? Los adultos mayores son una población numerosa, vulnerable a sufrir eventos adversos para la salud. Demandan una estructura adecuada y una atención íntegra. Este es un principio esencial de la asistencia geriátrica. Ponerlo en práctica permitiría devolverlos a su medio social con mayor estado de funcionalidad, así ahorrar recursos y disminuir el tiempo de estadía, ¿verdad? Durante el proceso de la consulta se debe intercambiar opiniones sobre la condición del paciente y, por supuesto, no debe de surgir disputas, ¿verdad? Un acto de responsabilidad es permitir que los adultos mayores ejerzan sus derechos. No sería justo privar a los adultos mayores de ciertos procedimientos, tanto terapéuticos o de diagnóstico, solamente por ser viejos, cuando el beneficio de mejorar la calidad de vida puede ser enorme. Uno de los motivos por los cuales el personal de blanco rechaza a los ancianos sería porque ellos habitualmente acuden a una consulta con una lista larga de quejas, ¿verdad? Es responsabilidad del personal permitir que el paciente relate y aclare sus quejas. Esto le hace sentirse considerado. No siempre la queja principal es el motivo de la consulta. Por supuesto, se debe cumplir también con un examen físico y obviamente los estudios laboratoriales pertinentes. Y nada más que agregar, así concluye nuestra exposición.